Bueno, estoy segura que esto no se lo esperaba nadie, ¿a que no? Yo me esperaba algo, pero tanto no. Y seguro que hay más, así que, a ver. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la mesa redonda que teníamos preparada y nada, pues a ver, estas cosas que suelen decir, a mí no me gusta nada y yo no sé si soy la persona para cortar. Así que como no me gusta cortar y ni que me corten, pues ya os lo digo desde ahora que os cortéis vosotros a vosotros mismos siendo
pues precavidos con el tiempo, ¿vale? Porque hacia las 2 menos cuarto como muy tarde hay que terminar. Esto se cierra y cada uno tiene que irse a su casa pues a la hora, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, presidentes, presidentas, aquí hay algunas ausencias, pero bueno, pues vais a ser la voz de vosotros mismos, de vosotras mismas y de las ausencias si queréis también serlo de alguna manera. Bueno, os habíamos lanzado una pregunta general a los 4 y ya la conocéis. Entonces, habréis quizás podido reflexionar sobre ella o no. Si tuvierais que definir el IGU con 3 palabras, ¿qué palabras elegiríais? Yo, como solo está aquí Nerea representando a nuestro sexo, pues Nerea, ¿tú qué 3 palabras pondrías al instituto? Bueno, yo había pensado en definir, pero también lo que ha significado para mí o es para mí, ¿no? Y las 3 para mí eran formación, compromiso, podría ser compromiso o militancia, y también, suena un poco pomposo, pero también familia. ¿Por qué suena pomposo lo de familia? No sé, porque es un poco familia. Bueno, familia como grupo, como familia historiográfica también, como espacio o gente con la que compartir. Bueno, no sé qué opináis el resto sobre lo que comenta Nerea o lo que opináis vosotros de qué es el IGU. Yo había preparado 3 palabras que son muy como para quedar bien, pero entonces para mí el IGU es renovación historiográfica, por una parte, es el rigor histórico y por otra parte es compromiso social. Es decir, esas 3 yo creo que son para mí los 3 epígrafes que desde los que podría abrirse un árbol ingente, es el tronco. Pero yo creo que en la línea un poco de lo que dice Nerea, yo creo que el IGU, si ha sido algo durante estos años, es un grupo de amigos y de amigas bien formados, con compromiso social, que han querido hacer de su profesión pues un elemento de transmisión y de cambio fundamental. Entonces, para mí, el IGU ha sido una familia historiográfica quizás, pero sobre todo un grupo de colegas que han ido trabajando muy bien y que los resultados yo creo que se están viendo en estos últimos años. ¿Qué nos dices, Miqueas? Bueno, yo egunon, Denori, lagunok, cuando me planteó esta pregunta Jerónimo de Ustariz, en persona, directamente, pues yo lo que pensé es que el Jerónimo ha sido y es un vivero de historiadores. Se podría añadir, entre paréntesis, profesionales, porque bueno, una parte de los historiadores que hemos pasado por el Jerónimo hemos acabado ocupando un espacio académico y esperemos que siga siendo así, que historiadores que se han formado y han trabajado en el seno del Jerónimo se consoliden también en posiciones de profesionales para desarrollar sus proyectos de investigación. Un vivero de historiadores que tiene mucho que ver con lo que nos ha explicado antes Emilio. Me vais a permitir que me extienda un poco. Voy a hacer uso de la palabra ya que la tengo. Y lamento que unas jóvenes historiadoras que estaban antes aquí, pues no estén, ¿no? Pero porque yo creo que este mensaje era fundamentalmente para ellos, ¿no? El Jerónimo de Ustariz, como ha señalado Emilio, se formó por doctorandos, por gente que no había acabado, salvo Ángel García Sanz, que había leído la tesis en 1983. El resto leyeron sus tesis doctorales en Domingo en 1985, Alejandro y Emilio mismo, como ha señalado, en 1987, otros más tarde, Miquel Arena, Joseba de la Torre, Iñaki, de la jornada nuestra, fuiste el primero, si no recuerdo mal, o Pili, no recuerdo ya, ¿no? Pero, en fin, que ha habido un rasgo común en el Jerónimo, que es el hecho de que ha sido una escuela, un vivero de investigadores en formación. Y desde esa perspectiva, el Instituto lo que ha ofrecido es herramientas para
la formación. Ahora, en los estudios de doctorado, hablamos de formación temática y formación transversal. Es importante la formación en los temas, en los contenidos de la historia, ¿no? Esos cursos a los que se ha referido Emilio, en cuanto a temáticas, en cuanto a metodologías específicas del historiador, pero mucho más allá de eso ha habido formación transversal, porque los propios doctorandos y doctorandas se han ocupado de organizar los propios cursos o los propios encuentros, y eso es un aprendizaje imprescindible. Descolgar el teléfono, llamarle a Pierre Bruet o llamarle a Francisco Tomás y Valiente o llamarle a Manuel Tuñón de Lara o llamarle a quien sea, a Ramón Garrabou, y decirle, oye, y si venís a Pamplona a un curso, a un congreso, a un evento, el hacer estas cosas es un proceso de aprendizaje más allá de lo que es el esfuerzo, lo que es la formación histórica, ¿no? Historiográfica. Estos aprendizajes, Emilio además lo ha hecho muy bien con los doctorandos que han trabajado con él, porque les ha instado a que fueran ellos y ellas los que llamasen a los invitados, les convidasen y se ocupasen de hacer todo el tema de la logística, ¿no? O sea que hay un proceso de aprendizaje para una escuela de historiadores en un ámbito muy amplio, muy variado, ¿no? Tanto temático como transversal. Y yo creo que eso es lo que podría servir de denominador común a lo que han sido las sucesivas generaciones de historiadores e historiadoras, ¿no? Y empezó montado en sus orígenes por un grupo inquieto de doctorandos y, en su mayor parte, continuó con otros doctorandos que tiraron del carro, que siguieron empujando. Nuevas generaciones de doctorandos y doctorandas siguieron empujando y llegará el momento en que sean otras generaciones de doctorandos y doctorandas. Estoy mirando a Lisabe o estoy mirando a Inbuluzqueta o, en fin, miro a la gente que inicia sus proyectos de investigación, bueno, invitándoles precisamente a aprovechar la oportunidad que ofrece el Jerónimo de Ustariz para desarrollar su propio proyecto investigador, pero también insertándolo en un proyecto colectivo, que es lo que es el Instituto Jerónimo de Ustariz. Me he extendido un poco, pero creo que merecía la pena el situar el Jerónimo en estos términos. Bueno, yo tengo algo analítico y sintético también, porque lo voy a hacer más breve. Simplemente tres palabras que para mí definen lo que es el Jerónimo en tres pasos, que sería investigación, debate y divulgación. Investigación, lo que sería la ciencia histórica en sí, no tanto ya en la época en la que yo fui presidente, ya no existían esos grupos de investigación, etcétera, de las épocas anteriores, pero sí que el grueso de la gente que estábamos ahí es porque estábamos investigando y porque queríamos estar en contacto con otra gente que estaba investigando y era, digamos, el meollo del asunto. Pero luego también era debate en el sentido de reflexión colectiva de todas estas jornadas monográficas que se hacían o seminarios de debate interno, etcétera, que era la oportunidad de poner en contraposición lo que cada uno estábamos investigando individualmente con lo que estaba haciendo otra gente, que es la forma de crear ese conocimiento. Y luego una tercera pata, para mí muy importante, es el que todo ese conocimiento no se quede exclusivamente, digamos, en la torre de marfil de la academia, sino que pase a la sociedad. Y la labor que ha hecho el Jerónimo de difusión de todo ese conocimiento a través de múltiples vías, para mí es una de las patas fundamentales del proyecto, digamos. Y ya está la síntesis. Pues muy bien. A mí nadie me pregunta, pero como llevamos tiempo preparando estas cosas, pues igual hay que añadir otra cuarta. A mí me encanta del Jerónimo para bien y para mal. Nerea ha hablado de la familia y la familia, pues unas veces para bien, otras veces para mal. El grupo. La familia en el sentido del grupo. Escuchaba a Emilio antes, estos días también leyendo cosas que en fin, más vale que está en la memoria de Emilio para recordar, porque el grupo, o sea, erais un grupo de gente que vivíais en un momento en el que el grupo, la militancia, la actividad, la reflexión en grupo
Y a mí eso me atrae porque yo creo en el grupo, para lo bueno y para lo malo, con lo malo también. Creo en el grupo y me encantaba mucho eso del Jerónimo, el grupo, y creo que esa es de las cosas que hay que reforzar en estos tiempos, pero ya hablaremos del futuro. Nerea, Ronda, si quieres también, a ver si lo digo bien. Noiz ezagutu zenuen institutua eta zer bultzatu zintuen bertan parte hartzera? Songi, Gema. Mila esker, Nerea. Zer bultzatu, pues, 3 hitz. Emilio Majuelo Gil. Nire tesia hasi astear nintzela, zantzidan lehenbiziko gauza bat izan zen. Zirkuitoan, lehen esan duen bezala, egon behar duzu, Eusko Ikaskuntza eta Jerónimo de Ustariz. Idatzi oso zurineri, orduan zurin zen idazkaria, eta bazkide egin. Eta ez nuen beste remediorik izan. Ez zidan beste aukerarik utzi, osea, que hemenago. Yo, en mi caso, las 3 palabras también valen, pero pongo un poco más en contexto. Yo, en cómo yo llego al Jerónimo, en mi caso quiero poner en valor lo que suponía el Jerónimo para todos aquellos que estudiamos historia en Pamplona en esa época en la que no existía el grado de historia en la UNA, es decir, que estudiamos en la Universidad Privada del Opus. Me llegan noticias del Jerónimo. Bueno, también en esa universidad había algún profesor y alguna profesora que enseñaron bien cómo funciona la ciencia histórica, y me llegan referencias de lo que es el Jerónimo a través de una de estas profesoras. Y tampoco conozco mucho más y acabo llegando, yo creo que ya en el último año de carrera, a unas jornadas sobre transición y constitución, creo que era, ya el tema en sí creo que es algo que ni siquiera habíamos visto en la carrera, y la propia metodología de ese seminario contrastaba bastante con lo que yo había visto en la universidad también. Es que además recuerdo que fue esas jornadas, yo llegué en un momento justo después de haber asistido a otro congreso que se organizó en la universidad privada, y ya la propia escenografía, digamos, de los 2 eventos eran muy simbólicas, porque el Congreso de la Universidad de Navarra era en un salón de actos en el cual el público estábamos sentados, los ponentes como en una posición superior, luego como en las salas los profesores de la universidad. Era muy difícil participar ahí, no invitaba a la participación, y el debate y lo que hubo ahí, pues digamos, tenía mucho de protocolo y muy poco de reflexivo. Y sin embargo, en ese seminario, en esas jornadas a las que llego luego en la UNA, es en una sala en U, con, digamos, una invitación a la participación horizontal y unos debates y unas contraposiciones de ideas y una reflexión colectiva, digamos, mucho más profunda que en el otro lado. Y ahí ya, por esas mismas fechas también, yo ya decido que quiero hacer el doctorado en la UNA. Por esas mismas fechas, no recuerdo qué fue antes y qué fue después, pero sé que está Emilio Majuelo Gil dando una charla, no sé si él lo recordará, en el antiguo Gazteche, en el Euskal Jai, sobre el anarquismo de Navarra, y me presento ahí por ver la charla que me interesa y por conocerlo y por ver un poco las posibilidades de hacer el doctorado en la UNA, etcétera. Y bueno, pues el simple, aparte del contenido de la charla también, el que un profesor de universidad estuviera en el sótano del Euskal Jai con un madero entre 2 caballetes hablando a quienes estábamos ahí de un tema además historiográficamente muy interesante, era muy simbólico de ese compromiso, esa conexión con la realidad social, que desde luego pues no era la aproximación a la historia a la que yo estaba acostumbrado. En ese sentido, luego ya, en mi caso, se mezcla el participar en el Jerónimo. No recuerdo muy bien cuándo, pero supongo que sería muy parecido al caso de Nerea. En qué momento de estar hablando en el despacho de Emilio pasamos a estar en la sede de Eusko Ikaskuntza, en las reuniones, en las reuniones del Jerónimo. No me acuerdo muy bien cómo fue. Sé que por entonces también estuvo, como yo estaba haciendo el doctorado,
esto que ha puesto Emilio antes, esas jornadas que organizamos de iglesia, religión, política, a través del Jerónimo me supuso la oportunidad de organizar un seminario al que traer a investigadores que estaban investigando el mismo tema que yo, luego sacar el libro, etcétera. Y a partir de ahí, pues fui entrando y fui, pues eso, conociendo a esta familia que dice Nerea, y me aportó una visión tanto historiográfica como de lo que es la función social de la historia, que, bueno, que yo creo que me enriqueció muchísimo en ese sentido, y que luego, bueno, acabé en la presidencia por circunstancias y ha sido, pues eso, mereció mucho la pena. Qué bien. Claro, vosotros no conocisteis el instituto, estáis en la germen del instituto, aquellos jóvenes investigadores. Me temo que no es así. ¿Ah, no es así? De hecho, estamos aquí presidentes que somos en cualquier caso advenedizos. Hemos llegado más tarde. Los presidentes originales pues fueron... Los presidentes fundadores fueron Ángel García Sanz, como ha explicado Emilio, Joseba de la Torre, y a partir del año 2000, que para Emilio, en la exposición de Emilio, ha supuesto también un giro, un cambio hacia nuevas temáticas. Ahí hay una etapa que perfectamente, como historiadores que nos somos dados a periodizar, ahí entra una nueva hornada de gente que nos hemos formado como doctorandos, como he dicho antes, en el Jerónimo, pero no hemos formado parte de su origen. Y es mi caso, a partir del año 2000, entre el año 2000 y 2005, de Josemi y de vosotros, ¿no? Entonces, en realidad los que estamos aquí no somos ninguno de la época fundadora. Yo sí recuerdo que en el año 84 yo estaba estudiando tercero de carrera en el CUR, en el Colegio Universitario de La Rioja, y mi maestro y amigo José Luis Gómez Urdáñez, fallecido inesperadamente hace más o menos un año, en octubre del año pasado, que era profesor de Historia Moderna, me señaló en el tablón, un afiche, una circular que había puesto ahí, o que estaba por las paredes, que anunciaba el primer Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, y me dijo, ojo, hay un grupo de jóvenes historiadores en Pamplona que van a hacer algo muy importante, que tiene muchísimo interés, estate atento. Y así lo hice, le hice caso, y al año siguiente, estando ya estudiando en Zaragoza, en diciembre del 85, con unos compañeros de carrera, pues nos tomamos la Conda, el autobús, y nos plantamos en Pamplona para para asistir al primer congreso del Jerónimo. Y después del Jerónimo, pues después del congreso nos íbamos al Malembe a tomarnos unos turitos y hacer, en fin, aquellas cosas que se hacían antes. Y luego, ya en el 87, cuando acabé la carrera, me vinculé al Jerónimo porque el Jerónimo se había convertido en un instituto de investigación. Y esto es algo de lo que hablaremos posteriormente, pero en un instituto pseudo o parauniversitario, paralelo a la universidad, un instituto de investigación en el que se hacía investigación, gracias a que en 1986 se había aprobado la Ley de la Ciencia, y como consecuencia de esa Ley de la Ciencia, el gobierno español puso en marcha la DGCIT, la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica, y lo que ha venido a acabar siendo la Agencia Estatal de Investigación, y las autonomías, las comunidades autónomas, entre otras, pues claro, la Navarra, que unos pocos años antes, en el 82, se había aprobado la LORAFNA. En fin, pues pusieron en marcha también políticas de investigación y hicieron una convocatoria de proyectos de investigación a la que concurrió el Jerónimo, el Instituto Jerónimo de Ustariz. Y nuestros mayores, Emilio, Domingo, etcétera, Ángel, en fin, presentaron un proyecto que lo ha señalado antes Emilio, para estudiar las bases, los fundamentos o las bases estructurales, ¿no?, de la Navarra contemporánea,
y ahí un grupo de 7 o 8 investigadores se habían sumado, yo llegué el último y por fortuna para mí, no sé si para la profesión también o para el grupo, por fortuna para mí decidieron contratar, incluir en ese proyecto de investigación a José Miguel Lanaverasain, en detrimento de lo que hubiera sido un gran avance tecnológico seguramente, que es comprar un ordenador PC de 20 megas. Ya digo, yo gané mucho, y le estaré eternamente agradecido al Instituto Jerónimo de Ustariz por esa oportunidad y a los compañeros también por renunciar a 20 megas de RAM por los megas, pocos o muchos, que haya dentro de este recipiente que tengo encima de los hombros. Bueno, en mi caso tampoco, puede parecer por la edad, pero tampoco estoy en el grupo fundador. Jóvenes investigadores. He dicho, no he dicho fundador, he dicho vale. Jóvenes investigadores. Entonces, bueno, mi trayectoria además es muy diferente a la vuestra en muchos casos. Yo hice primero magisterio y en el año 84, cuando se empieza a hablar del Jerónimo, yo estaba empezando a trabajar de maestro. Primero en Marcilla y luego en Peralta. Ahí, inmediatamente después de empezar a trabajar, ya comencé la licenciatura en la UNED y yo estaba a lo que podía, que era trabajar en la escuela, que no es poco, y acabar los estudios, que tampoco es poco. Pero sí que desde que llego a Peralta en el año 86, Peralta para mí ha sido muchas cosas, pero en aquellos momentos fue pues, una oportunidad. Ahí conocí a Josefina Campos, a Luis Villafranca, y ahí es donde empezó a sembrarse un poco la semilla de lo que fue el análisis de la represión que se produjo en el caso de Peralta tras la sublevación militar. Y en ese caso conocí también en Peralta a un compañero de viaje inseparable, que a pesar de que ha muerto ya hace unos años, pues sigue estando ahí en el corazón, que es Juan Manuel Campo Vidondo. Y con Juan Manuel empezamos con algo muy prosaico, muy necesario, por otra parte, que era ordenar el archivo municipal de Peralta para intentar, a partir de ahí, desarrollar proyectos de investigación local. Y en aquellos momentos era el momento en el que el Jerónimo estaba empezando a andar, en el que se estaban desarrollando proyectos de investigación por parte de esos doctorandos. Y para nosotros, tanto para Juan Manuel como para mí, pues tengo que decir en este sentido que yo fui quien le indujo a acercarse a estas investigaciones, porque él era mucho más pueblerino que yo, que lo soy mucho, y miraba más hacia adentro. Yo le dije, vamos a aproximarnos en la medida de lo posible a estas investigaciones que se estaban haciendo. Nos fuimos acercando a los congresos que se fueron organizando en aquellos años finales de segunda mitad de los 80. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que lo que nosotros estábamos planteando era una historia local, una microhistoria centrada en las transformaciones sociales que estaban produciendo en el siglo XIX y XX y en las transformaciones económicas y la conflictividad social que estaba surgiendo, pues evidentemente la labor que se estaba desarrollando en el Jerónimo de Ustariz en aquellos momentos incipientes, de la mano de los mayores y no tan mayores, pues para nosotros era una práctica que era maravillosa, un ejemplo. Y nos fuimos acercando, fuimos leyendo y fuimos en la medida de lo posible desde un proceso formativo que en mi caso a veces ha construido desde el tejado, porque yo no comienzo la licenciatura, sino que nos dedicamos a la investigación de aquella manera y después nos vamos acercando a las investigaciones que se van haciendo. No hay un proceso formativo previo, en este caso desde un punto de vista historiográfico, sino que lo va viendo después. Vamos incorporando, eso sí, respetando la autoría intelectual, vamos incorporando todo aquello que se está investigando en el mundo del Instituto Jerónimo de Ustariz, porque no había otro, en los planos económicos y sociales. Y el tema de la transformación del uso y disfrute de la tierra, todo lo que fue la industrialización con Joseba de la Torre, etcétera, pues fue para nosotros una fuente de inspiración permanente y un elemento que nos permitió enriquecer aquello que estábamos investigando en un ámbito como Peralta. Y luego de allí ya yo acabo la carrera y me acerco más intensamente al instituto, en este caso de la mano de Emilio. Recuerdo que cuando salía de trabajar en la escuela a las 6 de la tarde me bajaba a hacer el doctorado a Zaragoza de noche, en esa carretera infumable que va de Logroño a Zaragoza, con una siniestralidad terrible, pero bueno, en aquellos momentos se puede con casi todo.
Y ahí es donde empecé ya con Emilio, con Julián Casanova, y luego cuando él se vino aquí, gracias a los procesos de traslado de expedientes y de plazas, pues me vine con él para acabar el doctorado en Pamplona. Y para mí aquellos años ya, recuerdo, le preguntaba ahora a Miqueas a ver hasta cuándo estuvimos en la calle El Carmen, no recuerdo el año, yo no lo recuerdo, Ricardo lo recordará seguramente. Entonces, mis primeros pasos fueron en la calle El Carmen, aquel piso, bueno, no sé ni cómo definirlo, y luego ya, pues evidentemente continué y ya me fui sumando al proyecto un poquito más profundamente. Pero aquellos años para mí, repito, fueron, y acabo con esto, fueron muy intensos, porque fue una escuela de aprendizaje desde todos los puntos de vista. Y luego ya a partir del 94, con la exposición de la que se ha hablado ya bastante, aquello fue un cambio, un punto de inflexión personal, profesional y en todos los sentidos. Sí, pero bueno, en distintos tiempos, bueno, en distintos tiempos y maneras igual no, pero en tiempos sí, llegáis a la presidencia unas y otros. Así que llegáis a la presidencia y claro, que yo no sé si la situación de la presidencia se heredaban costumbres, temas, proyectos, o a eso añadíais luego vuestros proyectos personales. ¿Os encontráis con un algo? ¿Lo queréis mantener? ¿Lo queréis transformar? ¿Qué queréis cuando llegáis a la presidencia con lo que os encontráis cada una? Y luego, claro, al mismo tiempo que el Jerónimo pues va creciendo o va transformándose y en esa dinámica de relación con asociaciones, con instituciones, pues bueno, pues entran en juego, pues o en la dinámica quizás otras opciones, no sé. ¿Qué os encontráis? ¿Cómo empiezan las relaciones con otras gentes? Igual en orden cronológico. En orden cronológico vuelve a tomar la palabra. A ver. En mi caso, bueno, yo asumo la presidencia del Jerónimo una vez terminado el Congreso del año 2000, el Congreso de Navarrete del siglo XXI, que marca un cambio de etapa, yo creo, como he señalado antes, porque soy el primero de los presidentes que no ha estado en el núcleo fundador y básicamente la idea es continuar las dinámicas que se llevaban y reforzar aquellas que en alguna medida, desde mi perspectiva, en alguna medida se habían ido relajando porque en el transcurso del tiempo ese magma, ese clima, esa demanda a la que se ha referido Emilio de interpretación por parte de la sociedad, de los historiadores, pues quizás se había ido diluyendo un poco, ¿no? A lo largo de los años 90 hay una cierta normalización, hay cambios, ¿no? Y yo sé, mi idea de lo que fue mi presidencia es la idea de volver a conectar, de reconectar la investigación en el archivo con la docencia en el aula. Y para eso me sirvo o me son de una ayuda imprescindible dos personas que están aquí, que son José Miguel Gastón y Fernando Mendiola, que tenían en ese momento contacto con los institutos. Entonces, con ellos fuimos preparando y con Santi Leone, que está también por aquí, el siguiente congreso. Nos planteamos no dejar pasar tanto tiempo entre un congreso y otro y lanzarnos a una piscina más amplia, que fue la de organizar el Congreso de Fuentes Orales y Visuales, en el que, bueno, expresamente tenía un contenido de investigación y docencia, con la incorporación además de fuentes informativas y de fuentes de investigación y de fuentes utilizables en el aula novedosas, como es la imagen, un tratamiento de la imagen no como un adorno, no como una ilustración, sino como una fuente de información, ¿no? Y para eso conectamos con otros grupos que estaban haciendo muchas cosas fuera, ¿no? En el caso de Fedicaria, que acababan de publicar el libro con Juan Sisinio,
o en el que participó Juan Sisinio, o la gente de Barcelona o de Madrid, que estaban haciendo muchas cosas, bueno, y ahí tanto Josemi como Fernando fueron claves a la hora de articular ese diálogo, de incorporar a estos colegas, pues a Juan Mainer, que estuvo presentando su libro hace un par de semanas aquí en Catacrac, en fin, una serie de gente que formaron parte del comité organizador y que le dio al Jerónimo una proyección, yo creo que importante en ese ámbito, ¿no? Eso es lo que yo pienso que fue mi periodo, o por lo menos yo así me reconozco. Ya digo, como un esfuerzo, como tú has dicho, un esfuerzo colectivo, como un esfuerzo de grupo. Trabajamos codo con codo, ¿no?, para hacer esto. Sí, pero bueno, un trabajo en grupo que ya ahí se enriquece, ¿no?, también, porque ya entran en la dinámica, maestros, profesores, profesoras de secundaria, de otros espacios que el lenguaje no es el mismo. El lenguaje no es el mismo y los intereses, pues menos. Todavía están más, no sé si alejados, pero luego buscar el punto en común entre unos y otros, eso no es que sea bueno, es que es necesario. Y eso, bueno, pues ahí marca, ¿no?, también una diferencia. Que luego hay otras diferencias, porque luego aquí al Jerónimo, pues no solamente hay gente vinculada ni a la universidad, ni a la secundaria, ni a la primaria, hay gente que se gana el sustento en otros espacios y en otros lugares, pero que todos tienen en común, o tenemos en común, pues la curiosidad por la historia pero bueno, ahí entra el ámbito de la didáctica en ese otro espacio, así que... ¿Y tú, Josemi, qué te encontraste o bueno, en tu caso igual no que te encontraste, sino que la relación con otra institución o con otras instituciones? Porque claro, yo recuerdo también los años que estábamos en la secretaría del Jerónimo y había que presentar al Gobierno de Navarra para pedir una subvención unos informes que tenían una parte de hasta 13 años de historia, de recoger las actividades hacia atrás de los 13 años anteriores cada año, que no tenía ningún sentido esa petición, pero había que hacerlo. Y entonces a mí una cosa que siempre me llamaba la atención era la cantidad de actividades, siempre de manera constante, pero sobre todo en un periodo de años que estaban recogidas con mucho orden, y son tus años, Josemi. Carteles, títulos y fotos. Había 3 columnas, hay 3 columnas. Pues quiero recuperarlo. Pues ya, eso pasaré. Sobre todo porque cuando me puse a pensar un poco, tampoco tenía claro. Bueno, yo añadir a Miqueas que sí que fueron, desde el año 2000, con su presidencia, fueron para mí años impresionantes. Él no ha mencionado, pero yo creo que sí que es importante, el 2001 y el 2003, aquel seminario de Fuentes que hicimos sobre didáctica de la historia, donde se analizaron las reformas educativas, los materiales didácticos, aquel infausto año del 2001, el 11 de septiembre del 2001, donde estábamos en la UMNA, en una de las salas, y en aquellos momentos alguien estaba en el ordenador, viendo el ordenador, y donde se produjo el impacto de las Torres Gemelas. Y aquello nos condicionó, y luego ya bajamos, yo sigo diciendo que es la sidrería de La Rocha, donde comimos. Y ahí cuando llegábamos veíamos, no sé si el impacto del segundo avión en la otra torre, es decir, bueno, aquello fue... Pero bueno, yo recuerdo personalmente un trabajo, yo creo que fueron años muy intensos, con todas las personas que estábamos en la Junta en aquel momento. Yo recuerdo además, esto es una anécdota familiar y personal, de irme en el verano del 2001 hasta Asturias para intentar convencer a Juan Mainer, a Raimundo Cuesta y a toda esa playa que bien conoce Koldo, que estaban en la reunión anual de Fedicaria, allí en una playa, y para convencerles de que viniesen en septiembre aquí a Pamplona. Y bueno, se prestaron. Entonces ahí es donde se gestó pues, una alianza estratégica, en este caso con Fedicaria, que no fue la única, como decía Miqueas, organización, y que luego se repitió en el 2003 ya centrado en un congreso, unas jornadas sobre didáctica crítica, pero de las fuentes orales y visuales, de donde se gestó, fue el germen del Congreso del 2005. Yo aquellos años, yo fui presidente en el 2006 hasta el 2011, me dejasteis abandonado un par de años porque prolongué mi presidencia un año más,
no digo que a disgusto, pero sí también ya obligado por las circunstancias, por la falta de relevo. Pero bueno, fueron años donde se consolidó, creo, un poquito todo lo que había sido el trabajo que había marcado la presidencia de Miqueas, de acercamiento a la educación secundaria. Y sobre todo porque todo este proceso de renovación historiográfica epistemológica se había producido en los años anteriores, de los años 80, años 90. En muchas ocasiones, quienes hemos trabajado en secundaria, aquí somos bastantes personas las que lo hemos hecho, nos hemos ido dando cuenta de que hay siempre íbamos a remolque de las nuevas investigaciones. Cuando no, tenemos que decir que quizás muchas veces ni siquiera se tenían en cuenta. Y por lo tanto, una de las funciones fundamentales en aquellos momentos era esa aproximación a la educación secundaria para dotar al profesorado que trabajaba en secundaria de recursos que pudiese o no utilizar, dependiendo de cuál era su capacidad y sobre todo su interés en su práctica docente. Y en ese sentido, una de las líneas estratégicas a partir del 2006 pues fue el colaborar con el Departamento de Educación en la organización de cursos de formación, en el CAP, intentar inculcar algo que también en estos momentos, quizás hablemos después del 2024, también se sigue produciendo, no siempre sencillo, intentar hablar con las autoridades, en este caso el Departamento de Educación, para convencerles de que es necesaria la renovación historiográfica y didáctica. Y en este sentido, hablaremos después si procede, pues hay algunas cuestiones que se están haciendo ahora que son herederas de aquel pasado. Y bueno, yo creo que aquellos años fueron fructíferos porque hubo una relativa renovación de la práctica docente. También hablaremos igual luego de las fuentes orales y hablaremos de Gogoan, no solamente lo menciono, es decir, que todo esto fue cuajando en el cambio, en la transformación de las prácticas docentes. Y luego hay una cuestión que durante esa presidencia creo que también marcó un poco un antes y un después, y fue la Ley Zapatero del 2007, una ley de memoria con todas las lagunas que puedan haber, sobre la cual no tenemos que hablar aquí, ¿verdad? No. Y menos ante la Cámara. Pero hay una cuestión, en el caso del Jerónimo de Uztariz, recogiendo lo que comentaba antes Emilio, del 2004, Memoria en Bideak, el primer homenaje a los trabajadores forzados, permitió que nos presentásemos a la convocatoria de ayudas. En mi caso personal, también imbuido de ese contacto con Peralta, un pueblo reprimido en toda su complejidad, también imbuido un poquito de las investigaciones que se estaban haciendo, en mi caso sobre el tema de la Segunda República en Peralta. Y a partir de ahí, pues bueno, junto con el trabajo de Memoria en Videa, junto con la oportunidad que nos brindó la ley de Zapatero, nos fuimos presentando a las diferentes convocatorias y yo creo que ahí surgió también pues, un proyecto que para mí ha sido emblemático, con un diseño maravilloso por parte de Visualiza, que fue esclavitud bajo el franquismo.org, con la exposición, con el libro, donde contamos con la suerte de contar con multitud de colegas y de amigos y amigas. Y luego, el 2009 fue un punto de inflexión también a nivel personal, también porque se colocó la escultura en el Alto de Artesiaga, escultura que hace 2 semanas volví a visitar y que sigue estando en un punto emblemático, ahí en el Alto de Pizzamar, dominando todo lo que es el paisaje. Y que también, igual que comentaba antes con la didáctica crítica y con el tema de la renovación pedagógica, se ha convertido también en un punto de anclaje del pasado hacia el presente o del presente hacia el pasado. Es decir, que en mi caso ahí se han ido... Y luego ya pues, nos quitaron todo, 2010, un documental que también presentamos, lo que fue la traducción de los diferentes documentales en torno a la memoria histórica de diferentes idiomas. Es decir, hubo un trabajo en esas 2 líneas que fue muy intenso, yo creo que tuvo un encaje social y sobre todo fue muy satisfactorio desde un punto de vista personal y colectivo. Entonces son más o menos los 2 ámbitos en los cuales nos fuimos moviendo en esa presidencia del 2006 al 2011. Y en este sentido me gustaría, pues también, ya que Miqueas hacía, recuperar por supuesto la vicepresidencia de Fernán y el trabajo de Suriñe, que en aquellos momentos estaba en la Secretaría y que fue ingente, junto con el resto de la Junta, en lo que fue un trabajo colaborativo que yo lo recuerdo como un, bueno, y no quiero ponerme el romántico, pero fue yo creo que intenso en aquellos años. Sí, fue muy intenso. Ya te pasaré esos archivos. Vale.
Y en esto que decías, Josemi, de estos últimos documentales, claro, estos últimos documentales, ahora se habla continuamente de memoria histórica, de memoria democrática, entonces no se hablaba tanto, o por lo menos yo no lo oía tanto, pero esos documentales yo entonces estaba en secundaria y ya los empezaba a utilizar en clase. Y eran interesantes y resultaban muy llamativos, pero es que se utilizaban en clase, pero se utilizaban también en las casas de cultura, en los ayuntamientos. Claro, empezó ese espacio de relación con otras gentes, la comunidad, ¿no? La comunidad, que hablamos de la comunidad, pero a veces la comunidad... y ahí empezó el catálogo que organizaste tú de posibles títulos, temas a tratar en charlas que empezasteis a ofertar en tu tiempo de presidencia. Bueno, yo creo que eso lo recogimos de la presidencia de Josemi también, pero sí que establecimos como una... yo creo que dentro de lo que hicimos, yo estoy del 2012 al 17, 18, 18. Esos años que estoy yo de presidente, continuamos haciendo cosas que se hacían antes de jornadas monográficas en la UBNA, etcétera, pero también intentamos potenciar un poco toda esa parte de la divulgación, y dentro de esto, siendo importante la relación con instituciones como lo que comentaba Josemi, de lo que se consigue con el Ministerio de Presidencia, o las ayudas para difusión cultural que teníamos con el Departamento de Cultura, que nos permitía, por ejemplo, traer a esta gente para las jornadas de la UNA, pues jornadas que hicimos sobre movimientos sociales del tardofranquismo, sobre cómo se escribe una biografía, sobre el Concilio Vaticano II, sobre cosas temas de investigación que nos interesaban en ese momento, que no se podrían haber hecho quizá, o habría que haberlas hecho de otra manera. Todo eso es muy necesario, pero tiene sus problemas, y de hecho esas ayudas de las que hablo llega un momento que se pierden, porque en el Departamento de Cultura tienen una concepción más dirigida hacia empresas más profesionalizadas, donde nosotros no entramos. Y lo que nos queda es toda esa red con otras entidades. Por ejemplo, estos documentales que dice Josemi se hacen con Eguski Bideoak. Y gracias a que Eguski Bideoak los elabora, etcétera, no se podrían haber hecho sin ellos. Y en la presidencia de Josemi se hacen estos. Luego ya es cuando estoy yo en la presidencia, que bueno, está primero Surini de secretaria, luego Nerea, luego Gemma, Edurne estaba de vicepresidente, o sea que ese trabajo colectivo era indispensable para poder ir haciendo todo esto. Y ahí, por ejemplo, se presenta el de Serraucho Guía Pan de Serrín, que provenía de aquellas subvenciones, pero que se presenta entonces. El papel de Eguski Bideoak ahí es muy importante, igual que es muy importante el de Pamiela para la revista. La revista se hace también a veces con un poco de ayudas a la publicación del Gobierno de Navarra, pero otras veces se hace sin esas ayudas, y seguramente el rol de Pamiela es mucho más importante para eso. Comentaba Gemma las casas de cultura, con algunas como la de Aoiz, la de Villaba, la de Alsasua, hicimos varios ciclos, la de Barañén sobre todo, que además eso lo organizó Gemma. Hicimos algunos ciclos muy interesantes sobre el trabajo femenino, sobre la represión de la mujer, un ciclo que se llamaba Jueves con Historia, que además estaba bastante bien, que tenía bastante éxito de público, y que son cosas que se hacían a través de esta red. Espacios como, bueno, se ha comentado también el caso de Eusko Ikaskuntza, donde hacíamos seminarios de dato interno, y donde tenemos la sede, y donde guardamos también la biblioteca del instituto, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hecho hicimos esos años en Catacrac, y antes de Catacrac en La Hormiga Atómica. Por ejemplo, recién llegado yo, organizamos un ciclo sobre las raíces históricas de la crisis económica, que lo hicimos también creo que entre La Hormiga Atómica y la Sala Calderería, pero en La Hormiga Atómica tuvimos ya también presentaciones de libros. Luego también seguimos haciendo cosas con IPES, con la Red Navarra de Estudios Chinos, que estaba Andrés Herrera por ahí, que también hicimos varias cosas conjuntas. Seguimos haciendo con Memoria en Videa, que el acto de Vidangoz. La exposición que ha comentado Josemi de esclavitud en el franquismo la volvimos a poner en alguna casa de cultura.
Se hizo una nueva exposición con Memoria en Videac, que era la de Horizontes Alambrados, que se puso en Catacrac y fue acompañado también de un ciclo de conferencias. Organizamos un curso sobre el mundo de entreguerras con la Fundación de los Comunes y con la gente de Catacrac. Por entonces también con San Fermín 78 Gogoan se hizo una unidad didáctica que la hizo Nerea. Todo ese trabajo que se hizo con otras entidades yo creo que es muy fructífero y que fue fundamental para esa tercera pata que decía yo de la divulgación, de conectar el mundo de la academia, el mundo de la investigación, donde seguramente el papel del primer Jerónimo era fundamental porque no había otra cosa, pero ahora ya estaba la universidad, ya estaba el departamento, todavía no el grado, pero llegaría enseguida, ya había otros espacios donde eso se trabajaba más y la parte de la divulgación, yo creo que para conectar con la sociedad, este contacto con estas entidades fue clave. Has comentado esta forma de pensar que tiene o que tenía en esos momentos Cultura, ¿no? Y que ha supuesto esa forma de pensar pues al Jerónimo, a asociaciones como el Jerónimo que no van en esa línea o en esa forma de estar y de trabajar, porque aquí todos somos voluntarios. Nerea, claro, a ti te tocó eso también, esa relación ya directa, no de presentar unos informes, sino tener que ir allá a defenderlos con Edurne como claro, esto es una relación de amor, todo es maravilloso, hay muchas actividades, pero también hay claroscuros. Eso iba a decir yo aquí voy a poner un poco igual la nota negativa, es un poco más negativa en esta evolución, pero sí que es cierto que cuando llego a la presidencia, después de estar un año de paréntesis y cuando deja la presidencia Javier, es una especie de, veía el instituto en ese momento una especie de encrucijada o de momento, ¿no?, importante que podía mirar a futuro. Pero, claro, importante en el sentido de que yo creo que no sé si se había puesto en marcha ya el grado o no, o estaba a punto de ponerse en marcha, o se iba a poner en marcha enseguida, me da Fernán que me dice no, pero se iba a poner en marcha enseguida. Yo, de hecho, creo que una de las primeros actos o actividades que presenté como presidenta fue aquellas jornadas que hicimos en clase a los alumnos de primero, que ahora ya no están en primero, sino que ya han terminado y están haciendo el doctorado. O sea que, pero sí que entonces se ponía en marcha, entonces bueno, era un momento bonito, con retos importantes, con muchos proyectos, con un contexto propicio a reimpulsar y buscar nuevas generaciones y nuevos relevos, pero claro que luego la realidad fue otra, realmente, porque aquí bueno, pues todo el trabajo ingente que se ha dicho desde Miqueas hasta Javier, no digo que quema, pero quiero decir, ya habían trabajado mucho y entonces que nos quedaban a los que quedábamos después, que éramos muy pocos. Entonces, claro, a mí me toca llegar en un momento en el que el capital humano y el capital económico está muy mermado. A eso le sumamos lo que ha dicho Gema, que me tocó en ese momento. Las ayudas cambiaron en el sentido que ha dicho Javier. Yo me acuerdo de la reunión que fui con Edurne a que nos explicaran cómo iban a ser las nuevas subvenciones y que Edurne y yo mirarnos y decir, aquí no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Por aquellos años, no sé si el primer año o el segundo, fue la primera vez que no se nos otorgó la subvención. Al siguiente creo que sí, con el proyecto del 35 aniversario, y luego ya no. Entonces yo ya tocó ese impasse en el que ya no había subvenciones, éramos había cada vez menos fuerza para hacer cosas y a eso le sumamos que también me tocó la pandemia. Entonces, claro, fue un cúmulo de cosas en las que yo, escuchando de Miqueas aquí, hago retrospectiva y digo, ojo, pues ¿yo qué puedo aportar? Sí que es cierto que los ciclos de conferencias en Barañáin siguieron, se hizo el 35 aniversario, se hizo ese ciclo que fue movimientos sociales y transición, que sí que apuntaba un poco recogiendo las últimas investigaciones que habíamos hecho miembros del instituto, pero claro, que luego pues fue difícil llevar adelante por cuestiones incluso prácticas, ¿no? Entonces yo la lectura que hago igual es, ¿qué pude aportar? Sobrevivir. Y a veces sobrevivir es aportar, ¿no? Y mantenerse en pie y mantenerse vivo en una situación que es por sí complicada, pues yo misma no le quiero quitar tampoco mérito, porque creo que eso también pues suma. Y si estamos aquí hoy es porque gracias a las personas que estábamos en aquel momento en una situación difícil, porque fue difícil, adaptar a las maneras de funcionar, adaptar las maneras de las actividades que teníamos a una situación completamente nueva de no contar con subvenciones o tener que adaptarlas. Has dicho antes, Gemma, una cosa muy interesante, no sé para qué servía lo de las listas, servía para que nos dieran puntos, porque eso nos daba puntos y dejó de dar puntos. Entonces, bueno, yo creo que se hizo un trabajo de intentar sacar las cosas adelante como se pudiera y de hacerlo. Y gracias a Gema, que está en la secretaría en ese momento, creo que Julián ya cogió la tesorería también, pues se consiguió
se consiguió sobrevivir y que estemos hoy aquí celebrando el 40 aniversario, ¿no? En el momento, yo me acuerdo cuando cogí la presidencia, tenía muchos proyectos en la cabeza de recuperar los congresos, hacer tal, luego te das de bruces con la realidad y tienes que adaptarte a lo que hay, a lo que tienes, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que estar aquí hoy y sobrevivir también es importante, y a partir de hoy también pues crear una base para que, bueno, pues nuevas maneras de funcionar y de seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esa sensación un poco agridulce, pero bueno, también de que si estamos hoy aquí también es en parte porque se trabajó también mucho en una de las situaciones, bueno, complejas y complicadas que pudiera haber, ¿no? No estábamos acostumbrados ni acostumbradas a hacer reuniones vía Zoom. Siempre eran reuniones en Eusko, que luego eran potes, eran cervezas, eran todo. Y claro, hubo que cambiar también esa manera de funcionar a reunirse por videoconferencia o incluso vía correo electrónico, ¿no? Eso también obligó a cambiar maneras de funcionar y de relacionarse, y del grupo que hemos dicho también de hacer grupo, ¿no? Porque al final esa situación de pandemia complicó también esa cercanía o esas relaciones que se tenían, ¿no? Pero bueno, no es por ser negativa, pero bueno, pues una experiencia diferente fue la mía. Bueno, cuando estábamos preparando esta mesa en el grupo fantástico, Pachi insistía mucho en que hay como tres grandes aportaciones más reseñables al instituto, a la historiografía, a la sociedad, a todos los socios y a todas las socias del grupo. Una va por lo que ha comentado Emilio, por la historia económica, otra va por la historia social, la memoria histórica, y otra pues con todo el trabajo de fuentes orales, que parece que han existido toda la vida, pero eso no ha existido toda la vida, o si ha existido no era algo reseñable también. Entonces la pregunta va para vosotros tres, a cada uno de vuestros ámbitos: la historia económica, la memoria histórica, la didáctica con las fuentes orales. Miqueas. La pregunta es, ¿qué ha aportado eso? Sí, ¿cuáles crees que son las aportaciones más reseñables a la historiografía, en tu caso, pues a toda la investigación y todo el trabajo que se ha hecho desde la historia económica a la historia económica? Bueno, el instituto nació con un nombre un tanto complicado, ¿eh? Era Instituto Navarro de Historia Económica y Social Jerónimo de Ustariz. Emilio nos dirá cómo tomaron este santo patrón, ¿eh? En algún momento, pues, no lo ha contado antes, pero nos contará por qué Jerónimo de Ustariz y no San Francisco Javier, si está en Navarro el instituto, ¿eh? Pero vamos, Instituto Navarro, ¿eh? Ya circunscribe, el título circunscribe muy bien lo que es el espacio de análisis, ¿no? El espacio de trabajo. Lo acota al territorio foral y lo acota también a lo que es un ámbito historiográfico, que es el de la historia económica y social. La historia económica y social es algo que se escucha cada vez menos, ¿no? Se dejó de escuchar en un cierto momento porque la historia económica y la historia social siguieron caminos distintos, ¿no? O trayectorias paralelas o divergentes, si se quiere. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque se han producido procesos de profesionalización en facultades distintas, en ámbitos distintos, con la incorporación de investigadores formados en otras disciplinas, que no son, en el caso de la historia económica, no es específicamente la historia, no vienen de facultades de historia, sino que cada vez vienen más de facultades de economía, con las preguntas de economía, con los métodos de trabajar de la economía, que es acotar un problema. Nada de historia total, acotar un problema específico, reunir fuentes. Si no se va al archivo, pues más descansado, se toman las fuentes estadísticas de la OCDE o de la FAO o de lo que sea, y se juega, ¿no? Se aplican los métodos econométricos para torturar a los datos y hacerles responder si la pregunta de investigación es sí o es no, es decir, si hay una causalidad. En este sentido, no. En la historia económica y social pues se trabajaba de otra forma distinta. No se reunían muchos datos, se torturaba a los datos, pero de otra manera. No se les obligaba a decir si hay causalidad o no, ¿eh? Porque la causalidad quedaba en un ámbito más complejo en el que se reunían
dentro de una visión más holística, más de historia total, de historia global, se reunían múltiples facetas y se decía esto influye, también coincide en este momento que está ocurriendo esto, lo que he hecho antes yo, ¿no? En 1986 se aprueba la ley de la ciencia y esto permite, la LORAFNA se había aprobado unos pocos años antes, ¿no? Lo que hacemos es contextualizar, ¿no? Y dentro de esa contextualización vemos elementos que pueden influir, pero los historiadores no medimos esa causalidad, los economistas sí, porque tienen instrumentos matemáticos, pues los datos de panel, las fórmulas, el método OSL o lo que sea, lo que son los métodos econométricos, reúnen los datos, les aplican ese tratamiento estadístico, matemático, y los datos te dicen si efectivamente hay una relación causal o no entre esas variables y con qué intensidad hay, ¿no? Entonces, claro, la historia económica ha ido por otro lado de lo que era la historia económica y social. La historia económica y social es un invento del siglo XX y con dos patas fundamentales, uno la escuela de Annales y el otro el materialismo histórico. El materialismo histórico no solamente el británico, ¿no?, que tiene unas características específicas, sino el materialismo histórico en general, ¿no?, el francés, el alemán, el italiano, en fin, hay un amplio, incluso el norteamericano, ¿no?, hay un amplio espectro, ¿no? Y entonces, claro, la historia económica y social que viene de Annales y que viene del materialismo histórico, a Navarra llega solo en parte. Llega solo en parte porque las estructuras universitarias existentes en los años 80 a la escuela de Annales la puede integrar, a esa escuela de Annales que no es marxista, claro, no es Pierre Vilar, no es Soboul, pero todo lo que tiene que ver con materialismo histórico no lo puede integrar, no lo puede incorporar a la metodología y al tratamiento de su planteamiento de investigación. Entonces, en la Universidad de Navarra se hacen muy buenas tesis, probablemente renovadoras, con métodos novedosos que vienen de la escuela francesa, a través de Ira Roel en Galicia o de otros, pero no es, desde luego, la renovación completa de los métodos de la historiografía del siglo XX. Ese papel, bueno, malo, pequeño o grande, le corresponde al Instituto Jerónimo de Ustariz, en lo que ha explicado Emilio, ¿no?, porque había ahí una serie de doctorandos con lecturas, con inquietudes, con un diagnóstico, e incorporan esa forma de trabajar, esas fuentes intelectuales, quiero decir, no esas fuentes documentales, a su modus operandi, y comienzan a generar un nuevo tipo de relato histórico, ¿no? Y esto yo creo que es lo más relevante que supone el Jerónimo de Ustariz para la historiografía navarra, mirando hacia adentro, porque nadie más lo podía hacer en ese momento, y lo hace en un contexto, como ya he dicho, de paulatina profesionalización, lo ha explicado Emilio, cómo se iban incorporando de ser outsiders, cómo van entrando, o como mucho profesores de instituto, cómo van entrando en espacios académicos, van consolidándose en la universidad, y eso es ciertamente es un logro y es algo pues que tiene un impacto importante en la historiografía navarra, como lo ha explicado ya Emilio. Entonces, de cara adentro, lo que significa el Jerónimo de Ustariz en la historiografía navarra es importante, es imprescindible, porque ocupa ese papel, porque la renovación historiográfica del siglo XX se hace, hay otros actores, como ya he dicho, pero en gran medida depende de los que se mueven en el Jerónimo de Ustariz. Y de cara afuera, de cara al exterior, hay otra dimensión también que es externa. Los investigadores en formación del Instituto Jerónimo de Ustariz, pues establecen una interlocución con otros investigadores en otras partes y sitúan a Navarra en el mapa de las investigaciones de historia económica o de historia social a nivel estatal. Y más allá, como diría Buzz Lightyear, hacia el infinito y más allá, también el ámbito internacional. Quiero decir que hay luego autores del
investigadores formados en el Instituto Jerónimo Ustariz que luego participan en los congresos internacionales de la Asociación Internacional de Historia Económica, pues como son Joseba de la Torre, Iñaki Iriarte, en fin, yo mismo. Yo creo que eso es importante. Por un lado, la renovación, la incorporación de una nueva lectura historiográfica de la historia de Navarra, como ya ha explicado Emilio, pero luego otra también, la de poner a Navarra en el mapa. Hasta aquí puedo leer. Pues muy bien, suficiente de todos modos. Luego ya si hay interés por preguntar sobre alguna de estas cuestiones, pues ya espero que haya tiempo. Josemi, y a lo que te toca ahora en tu presente, a la memoria histórica, ¿cómo ves esta pregunta? ¿Qué ha aportado la trayectoria del IGU a esta cuestión? Si es que ha aportado. Bueno, yo creo, enlazando con lo que decía Miqueas, yo creo que no solo en ese ámbito Navarra se le ha puesto en el mapa, así más cerca, más me acerco a ti, César. No solamente en ese ámbito, que yo creo que es cierto, se le ha puesto a Navarra en el mapa, o ha aparecido en el mapa, en el ámbito de la renovación historiográfica, sino que incluso en el ámbito de la memoria histórica también. No solo en el presente, que sí que estamos, creo yo, en el mapa, sino incluso hace 2 décadas. No es preciso que recuerde que el cambio de siglo, el 2002, se produce la primera exhumación con metodología científica, que en el 2005 se abre la primera fosa con esa metodología en Navarra, en Fustiñana, que en esos años el autobús de la memoria amanece como una iniciativa maravillosa, con 4 ruedas, aunque luego se le fueron pinchando 1, 2 y 3 y las 4. Y que gracias en este caso también a Pamiela pues se fueron publicando en aquellos años investigaciones muy interesantes sobre simbología franquista, que está muy de actualidad también, y sobre otros ámbitos. Entonces hay una eclosión en aquellos años de lo que es la memoria histórica en Navarra, y yo creo que el Jerónimo del Instituto participa activamente en todos esos procesos. No solo en la medida, como comentaba antes, del aprovechamiento de la financiación que venía de Madrid, sino incluso propiciando, auspiciando pues, todo lo que podían ser investigaciones que se estaban haciendo, que luego se plasmaron en algún caso en documentales, como comentaba Javier. Entonces, el ámbito de la memoria en aquellos años fue fundamental, no solamente en la colocación de la escultura de Artesiega, ni en la elaboración de los documentales, sino en la creación de una estructura de la cual luego, en este caso, 10 años después, en el 2015, cuando se produce el cambio de gobierno en Navarra, pues en parte se va a beber de aquellas fuentes, de una década anterior, es decir, del año 2005, 2006, 2007, 2008, y por lo tanto las políticas públicas de memoria que se van a ir diseñando en el gobierno de Navarra, de las que tanto César como yo pues hemos tenido la suerte de ser partícipes, pues tienen en gran medida, o son deudoras en gran medida de aquellos años en los cuales, no solamente en mi presidencia, sino en la presidencia de Miqueas en el año anterior, la de Javier en los años siguientes, pues fueron creando unas mimbres que permitieron luego pues, tejer una estructura que nace de cero o que parte de cero, porque no había nada. Evidentemente, el Gobierno de Navarra, no solamente en el ámbito de la cultura, sino en el ámbito de la memoria, pues evidentemente con UPN no había hecho absolutamente nada por impulsar ningún tipo de política pública. Y en ese sentido, partimos de cero, pero no partimos de cero, porque partimos de una herencia que el Jerónimo durante muchos años había ido impulsando y, por lo tanto, había algo de lo que tomar ejemplos. Y luego ya también, en este sentido, aunque no esté vinculado con el Jerónimo, pero sí está el Fondo Documental de la Memoria Histórica de la UPNA, que comienza su andadura en el año 2011, cuando yo me marcho, y, por lo tanto, todo el presente en el ámbito de la memoria también va a nutrirse del trabajo que historiadores e historiadoras, buena parte de ellos, por no decir todos y todas, pues han bebido de las fuentes que planteaba Miqueas de esa renovación historiográfica del Jerónimo. Y por lo tanto hay unas conexiones que son, evidentemente, y que desde mi punto de vista han sido muy fructíferas, diría yo incluso que exitosas, y en ese sentido todo este proceso de renovación historiográfica, de compromiso, de transmisión, y de luego gestión de lo que son las políticas públicas de memoria, pues ha ido retroalimentándose a sí mismo y ha sido fundamental.
Y también quería introducir algo para que luego Javier lo completase, en el tema de la didáctica crítica, el tema de las fuentes orales, que está también vinculado con esto, en parte. Fruto de las conclusiones del Congreso del 2005, se llegó al convencimiento por parte de las personas que estábamos en el ámbito de secundaria de que era necesario diseñar una estructura que ya estaba diseñada anteriormente. Ojo, también aquí se bebe del pasado. Y en este sentido, Huaynas, Koldo, pues llevaban años, Irigaray Susana, ¿verdad? No, Marian, perdón. Llevaban trabajando en el grupo Pagadi en la renovación pedagógica en aquellos años, llevaban trabajando en el tema de la recuperación de las fuentes orales. Algunos, yo recuerdo mi paso por el Instituto de San Adrián en el año 97, que ya se estaba haciendo, es decir, que ya había un proceso previo que luego a partir del 2005 se sistematiza en el grupo Gogoan, donde estuvimos, si no recuerdo mal, en torno a 10-12 centros educativos de Navarra, Iturrama, Biurdanas, Catasuna, Plaza La Cruz, Lecaroz, Tafalla, San Adrián, Altsasu, de lo que hablará ahora Javier. Es decir, una docena de centros educativos en Navarra que desde el año 2005, algunos evidentemente, como digo antes, Huaynas ya había hecho aquella exposición maravillosa de la vida cotidiana durante el franquismo en el Baztán, que estuvo desarrollando, divulgándose por algunos centros educativos y que todavía está activa y que de hecho nosotros en el Instituto Navarro de la Memoria todavía la estamos publicitando. El grupo Gogoan, recuperando, como digo, las conclusiones del Congreso, empezó a trabajar, empezó a sistematizar lo que era la recuperación de los testimonios de abuelos y abuelas, y a partir de ahí, pues de forma periódica nos íbamos reuniendo y íbamos actualizando lo que eran las temáticas, lo que era la periodización de las entrevistas, acercándonos más al tardofranquismo, es decir, viendo cómo de mayores se hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, y por lo tanto ahí fue también muy fructífero. En este sentido, aquí también, si hay tiempo luego hablamos, y si no, pues alguno de vosotros habléis. También este trabajo de Gogoan es el germen, la semilla de lo que es el programa de Escuelas con Memoria, que en estos momentos tiene el Instituto Navarro de la Memoria. Es decir, que Escuelas con Memoria surge de una iniciativa de Gobierno de Navarra, pero evidentemente donde bebe, en buena medida, es de aquello que se hizo en los años finales de los 90, incluso antes, algunos sois muy mayores, y en los años siguientes, en los años 2000. Y por lo tanto, ahí hay una conexión importante. Y Altsasu, en este sentido, pues fue uno de los centros, porque de hecho hay una iniciativa con el Ayuntamiento de Altsasu muy interesante. Antes de que empieces, fijaos, cuando se organizó aquel congreso, se fue a organizar aquel congreso, vinieron Pilar Folguera, que era entonces, la representante en el Estado del, no sé cómo se llama, del Grupo Internacional de Historia Oral, que entonces estaba empezando a publicar sus primeros números de la revista, tampoco tenían tantos, entonces, pero vino Pilar Folguera con su séquito, entre comillas, con Pilar Díaz y con Sevillano Trujillo, no me acuerdo cómo se llaman. Y yo me acuerdo, claro, ya una estudiante allá que no tenía ni idea, rodeada de toda esta gente que encima les vas a... Bueno, me acuerdo cuando fuimos a cenar que en el baño, esto es como la Villavesa, pues el comentario, joder, pues estos ya han trabajado con fuentes orales. Y ahora me ha venido el recuerdo, fíjate, ni de esas cosas que se quedan ahí en la recámara, pues mira, pues sí, en el Jerónimo se había trabajado con fuentes orales y quizás lo que esperaban era que no, pero bueno. Sí, no, yo por complementar muy rápido cómo vi esta experiencia de la aplicación de las fuentes orales a la didáctica, que yo justo por esa época aterricé en el Instituto de Altsasu, donde había un compañero, Ander León, que venía previamente de Lecaroz, donde había estado con Huaynas y habían trabajado eso ahí. No sé si coincidió con la época que hicisteis la exposición esta de lo del Baztán, la vida cotidiana del Baztán, etcétera, y bueno, trajo esa metodología al Altsasu, luego aterricé yo ahí y pues yo daba en el castellano, en euskera, hacíamos cosas diferentes, pero pude ver de primera mano cómo se trabajaba
y cómo recibía el alumnado el trabajo con este tipo de fuentes orales, que era básicamente que hicieran entrevistas a, podría ser un familiar o cualquier persona mayor de su entorno, sobre todo lo centralizaba en la vida cotidiana del franquismo, con lo cual hacían luego un trabajo de investigación con el cual se han recopilado y se ha hecho lo que comentaba Josemi, se ha hecho un archivo de fuentes orales en el Ayuntamiento de Alsasu, de fuentes orales de toda la Sakana, y luego además el Ayuntamiento oferta una beca de investigación para investigar en ese archivo. ¿Cómo el alumnado, por una parte, valorizaba la experiencia de sus mayores como parte de la historia y la suya propia también? ¿Cómo entendía cómo se construye el conocimiento histórico? Que esto me parece muy relevante. El enseñar no solo lo que sabemos de la historia, sino cómo sabemos lo que sabemos y por qué sabemos lo que sabemos. Es decir, el enseñar la historia como ciencia, no la historia como un mero relato escrito. Yo creo que en ese sentido es una experiencia que es muy fructífera para el alumnado. Y en relación con esto de cómo se enseña la historia y de estas ramificaciones de qué aporta gente que está en el instituto y no como miembro del instituto, pero haciendo otras cosas, me venía a la cabeza antes, cuando hablaba Emilio, de la historia tradicional ranqueana, político-militar, etcétera, que ha existido dominante hasta tiempos muy recientes. Cuando yo empiezo como profesor de secundaria, en la asignatura de Historia de España de segundo bachillerato, tiene un temario oficial que es básicamente ese tipo de historia. Una historia absolutamente ranqueana, tradicional, político-militar, etcétera, que ya te condiciona mucho cómo tienes que dar esa asignatura. Eso no empieza a cambiar hasta que precisamente una compañera nuestra, que es Edurne Beaumont, asume la coordinación de la EBAU y empiezan, junto a otra gente, a introducir otras cosas. O sea que esta parte de la renovación historiográfica, la aplicación a la didáctica, etcétera, por vías indirectas, el Jerónimo también ha aportado o está aportando por esas vías cosas ahí. Bueno, sí. Podemos continuar, si queréis. Yo, Gemma, antes de que continuara, sí que me gustaría un poco comentar una cosa, porque hemos estado hablando de todas las cosas que ha hecho el Jerónimo, muchísimas cosas, las aportaciones, reflexión historiográfica, pero José me ha dicho una cosa importante y no me gustaría que pasara desapercibida, que es todo el trabajo que hay detrás. Porque él ha dicho que, ¿no?, de todas las cosas de esa lista que has dicho tú de todos esos años, que cuando Soriñi estaba en la secretaría, que todo el trabajo que se hizo, ¿no?, ese reconocimiento del trabajo que se hizo detrás. Y es verdad, porque nada sale adelante si no hay detrás muchísimo, muchísimo trabajo que no se ve y que se queda oscuro, invisibilizado y que no tenemos en cuenta muchas veces. Y yo sí que creo que yo que he sido presidenta, tesorera, secretaria durante mucho tiempo, mis recuerdos o mi experiencia con el Jerónimo tienen que ver con el debate, con la divulgación, con la reflexión, pero tiene que ver con otras muchas cosas, que son cosas de gestión. Tiene que ver con cuentas, matemáticas, facturas, cálculo de IVA y muchísimas cosas más, ¿no? Porque al final, si tu actividad depende en gran medida o mucho de una subvención, luego esa subvención hay que justificarla. Yo recuerdo estar muchísimos días haciendo cuentas, haciendo matemáticas, yo que he sido de letras puras toda mi vida, haciendo facturas, calculando el IVA, preguntándole a mi padre, ¿cómo se calcula el IVA con el porcentaje? O sea, me acuerdo estupendamente bien y además siempre coincidía con el puente foral. Estuve años sin irme de puente foral porque siempre había que hacer las cuentas del Jerónimo en el puente foral. Yendo a Hacienda cuando ni siquiera había ido a Hacienda a hacer mis declaraciones de la renta. Discutiendo con los de la CAN. Una de Suriñe que tuvo una discusión con los de la CAN, o sea, que todavía existía, por cierto. ¿Qué más? Yendo a buscar al aeropuerto y llevar a los hoteles a la gente que habíamos invitado para que se sintieran bienvenidos y bienvenidas. Todo ese tipo de cosas es que cubrían un montón de tiempo. Había que trabajar mucho, había que sacar muchas cosas adelante y al final pues ese es el trabajo que sostiene la actividad del instituto, ¿no? Entonces sí que me gustaría subrayarlo porque es parte de la experiencia, es la parte de la experiencia que hemos tenido muchos y muchas del Jerónimo. Y mi caso, como ha dicho Emilio, aquel congreso, todo el trabajo que tendría detrás, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Si justificar una subvención suponía tantas cosas, pero sí que es un trabajo que yo creo que es que sin él no hay Jerónimo, no hay IGU, no hay. Entonces, bueno, pues poner en valor también ese trabajo diario, cotidiano de gestión. Yo aprendí muchísimas cosas que desconocía, estando en el Jerónimo, muchas veces, es como, a veces Gemma me decía, ¿pero cómo sabes hacer un presupuesto? ¿Cómo sabes? Porque no he tenido otro remedio y porque ha habido que hacerlo. Entonces, al final, bueno, pues eso también es parte del día a día de trabajo del Jerónimo, ¿no? Javier, ¿cuántas memorias habremos hecho
para solicitar la subvención o para justificarla, que tienes que tirar no inventiva, pero de una literatura que ni siquiera sabías que tenías para que quede todo bonito y encima, sobre todo al final, intentar hacer la propuesta o la memoria para pedir la subvención intentando ajustarte a lo que daba puntos. Como palabras que utilizábamos como sinergias, redes con la comunidad, porque daba puntos, pues al final, ¿no? Pues todas esas son cosas que te toca hacer. Y eso también forma parte del día a día del Jerónimo y bueno, a mí me ha costado muchos disgustos y me ha quitado mucho sueño, pero también me ha enseñado muchas cosas, sobre todo también con lo que decía Miqueas antes, ¿no? Eso de organizarte tú unas jornadas o de tener que llamar tú, tener que buscarte, pues eso te ayuda a crecer. Y yo creo que parte de la formación de la que mencionaba al principio, esa palabra con la que relaciono al Jerónimo, no es solamente histórica o historiográfica, también tiene que ver con esa otra parte. Sí, sí. La trastienda. Bueno, tenemos que ir llegando al final, pero bueno, hay que hablar de la revista. Además, se está nombrando continuamente a Pamiela. Entre unos y otros, pues ha salido mucho Pamiela. En esa trastienda que dice Nerea, claro, claroscuros, pero también a facilidad por hacer las cosas, ¿no? Pamiela, yo creo que es porque es Pamiela, porque no sé si cátedra sería igual, o crític, no sé, yo pienso que no, pero claro, Pamiela ha facilitado todo, ¿no? Ha facilitado cuentas. Chema, desde Pamiela habéis facilitado cuentas, habéis facilitado gestión, habéis facilitado correcciones, llamadas de atención. Oye, esto igual habría que nombrarse, en fin. Y eso también es parte de esa trastienda que luego sale la revista y dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué interesante! O qué bonito. Pero claro, para llegar a eso, pues hay actitudes. Y la actitud de Pamiela pues siempre ha sido sencilla. Así que ya que estás aquí, Chema, pues gracias, porque eso es un regalo también, así que muchas gracias. Y ya hablamos de la revista también, que es la revista, y ya pasamos a la última pregunta, porque si no, el público no va a preguntar. La revista, no sé, desde el comienzo está la revista, está el boletín, y luego está ya la revista con esa estructura que cada vez está más consolidada, pero también con un trabajo ingente. Entonces, no sé si alguien quiere hablar de la revista. Que hable Juan Carlos. Que hable Pachi. Espera. Que hable Pachi también. Zuriñe no está, pero si no también Zuriñe hubiera aportado mucho. Bueno, tampoco... Yo creo que también, o sea, sería interesante que en el tiempo que estuvisteis en la presidencia, que cómo lo habéis... más una pregunta que haceros también como el papel, valga la redundancia, que ha tenido la revista en el instituto como bueno, yo creo que yo me llevo encargando de la revista hace unos 5 años, 4 números o así, pero que también lo cogí un poco de rebote, pero en lo que me he implicado mucho y con mucha ilusión, porque creo que también es una herramienta fundamental de debate, de aportación, de reflexión, o así al menos cuando yo llego al Jerónimo hace, pues a lo mejor un poco más de 10 años, me pareció que era la revista, ¿no? Una contribución muy importante en ese papel también de la divulgación que habéis recalcado, hacer llegar lo que podían, o sea, para que alguien llega después y ve los números, ve lo que han sido las preocupaciones principales de sus socios, de sus socias, tanto en qué querer aportar escribiendo, como en a qué dar cabida para leer como socios y socias, ¿no? Que yo creo que ahí hay un doble juego interesante, lo que el socio o socia tiene como el receptor de la revista, como miembro que paga, ¿no? Paga una cuota y también pues tiene la revista en su mano, de qué se está haciendo, de estar al día de referencias bibliográficas en cada artículo, un montón de autores, debates, dosieres, esa dinámica tan positiva también, ¿no? De que el Jerónimo impulsa unas jornadas, acaban convirtiéndose en un dossier, ¿no? Y que eso llega, ¿no? Llega también a los socios y más allá, ¿no? Yo creo que la presencia de la revista en archivos, en bibliotecas,
pues es una manera de que uno echa la vista atrás, y lo que también en la clave en la que creo que está pendiente todavía, lo de tener un archivo del Instituto del Jerónimo de Ustariz bien unificado, catalogado y demás, al menos decir, bueno, las preocupaciones del Jerónimo son rastreables rastreando la revista, ¿no? Y viendo también cómo ha evolucionado en el tiempo. Está pendiente, yo, vamos, si tuviera más vidas, pues me gustaría dedicarle, pero también invito, si alguien quiere, un trabajo de historiografía basado en el análisis de la propia revista, que yo creo que eso sería interesante, ver cuáles eran las preocupaciones del Instituto en un origen, que se ven en las lecturas, en los autores, en las temáticas elegidas, y eso sería muy interesante verlo, como que es que son muchos años de revista, que en 2027 van a ser 40 años de revista, que en la plataforma de la revista pues estamos dando cabida a todos los números, pero bueno, que uno se mete en Dialnet y puede estar viendo, ¿no?, los números troceados, artículos. Yo animo mucho, por ejemplo, al alumnado de la universidad, que tienen que hacer trabajos, tienen que hacer investigaciones, que tiren de lo que hay ahí, porque se da uno cuenta que hay cabida a tantos temas que son recurrentes todavía a día de hoy. Habéis hablado de conflictividad, de género, de violencia, de mundo rural. Es que hay un montón de temáticas desde las que poder tirar. Entonces, bueno, ya que me habéis pasado el micro, lo destaco en el sentido como no por encargarme yo de la revista ahora, sino como lector de la revista, y como cuando llego aquí a vivir, me parece apabullante la capacidad productiva que había tenido en cuanto a publicaciones una asociación, que es que, y perdonad que me ponga un poco en primera persona también como persona que viene de fuera, que yo vengo de Segovia y demás, y cuando uno ha estudiado en otra universidad fuera o conoce lo que es una asociación, conoce asociaciones, pues la Asociación de Historia Contemporánea, cuestiones a nivel estatal, que sí, cada X años hacen un congreso, tienen una publicación, pero uno llega aquí y dice, y en un sitio, comillas, tan pequeño como es Navarra, se ha hecho tantísimo y se ha contribuido tantísimo. O sea, que con mi mirada de fuera quiero también poner en valor que se puede en cierta manera normalizar todo esto que ha hecho el Instituto Jerónimo de Ustariz en 40 años, pero que es extraordinario, o sea, que no es habitual, que si nos cogemos Navarra y lo comparamos a nivel provincia con el Estado, con otros territorios, lo que ha hecho el Jerónimo, ¿vale? O sea, parece que estoy echando peloteo, como muchas veces me dice Emilio, qué pelota, tal, pero lo quiero decir desde la otredad, desde fuera, ¿vale? O sea, no de estar dentro del Jerónimo ahora, sino decir, desde fuera, decir, esto es apabullante. O sea, que lo que ha hecho este núcleo de gente más o menos extenso en este tiempo es impresionante. O sea, ¿no? Con presentaciones de libros, jornadas, congresos, seminarios, es que las actividades son tremendas, pero lo que uno dice, vale, sois testimonio ahora, y algún día ojalá pudiéramos hacer una cronología detallada de todas las actividades desde su origen hasta nuestros días. Ojalá, pero al menos eso ya está con la revista. Y eso es alucinante. O sea, eso vamos, es para darse la enhorabuena todas las fases que ha tenido el Jerónimo, en los cuales uno puede estar viendo que todos los años ha salido la revista, aún en momentos complicados, como los años donde no ha habido, por ejemplo, ayuda, que ahora lo hemos recuperado, llevamos recuperando ayuda de gobierno, pero cuando no ha habido, aún así ha habido revistas. Eso es un esfuerzo ingente y que yo creo que hay que poner valor, porque ahí queda, y que yo, como digo, no solo al alumnado, siempre yo también lo difundo fuera de aquí, que la gente vea lo que se hace aquí, lo que se ha hecho desde aquí todo este tiempo, ¿no? Y también pues os devuelvo la pregunta, ¿no? ¿Qué recordáis en vuestras fases, aunque sea brevemente, de lo que suponía el impulso a hacerla? El otro día también, hablando con Chema, le preguntaba si tenía copias para subir a la plataforma. Me dice, acuérdate que son digitales desde X momento, que antes se hacía manualmente, con lo que conllevaba, que también hay, Chema, también, pues si quiere intervenir y contar cómo se materializaba la revista, ¿no?, en aquel tiempo. Pues si queréis hacer un poco un pequeño repaso desde el inicio, yo vamos. Pequeño. Yo, si me dejáis que haga una aportación, podría ponerme a recordar muchas anécdotas y muchos buenos momentos que pasé con Pamiela, con Chema, tanto en la calle Curia como luego ya ahí en el polígono.
Pero, en fin, voy a ir a algo más específico, que es situar la revista dentro de una idea más amplia, dentro de lo que es una comprensión más amplia de su contexto. La revista es una pieza más de algo que se construye entre 1984 y 1994. Yo pondría esas dos fechas, el inicio, la creación formal del instituto y la celebración la creación de la formación de la exposición, ¿no? La celebración de ese momento en el que sirvió, y aprovecho para traer esa exposición sobre el siglo XIX que comisarió Joseba de la Torre y a la que se ha referido Emilio, en el que lo que hicimos ahí fue mostrar a la población navarra lo que había resultado de los esfuerzos de investigación de los historiadores del Jerónimo sobre el siglo XIX, donde ofrecíamos una visión nueva, novedosa, que le daba la vuelta a la imagen que se tenía de un siglo XIX arcaico, atrasado, monolítico, en fin. La idea fundamental era el cambio. El siglo XIX es un siglo de cambios. Y eso es lo que plasmamos. Había continuidades, obviamente, pero es un siglo de transformación estructural, porque poníamos el acento sobre factores estructurales y no sobre acontecimientos. Ese es el cierre de esa primera etapa formativa, diría yo, en mi lectura. Y dentro de ese periodo aparece la revista y crece la revista como un instrumento de difusión. Es una pieza más de algo que es más completo y que va a permitir la formación temática y transversal de esos doctorandos que se van convirtiendo paulatinamente en doctores y van incorporándose otros. Hay una dinámica de seminarios internos en las que se discuten conceptos. Recuerdo en la calle San Nicolás las discusiones que teníamos a partir de una serie de lecturas sobre conceptos, pues de que si campesinado, que si, en fin, darle la vuelta a los clásicos, discutir los clásicos teóricos de la historia en general o de la historiografía navarra, discutir esto, pero discutir también las investigaciones que íbamos haciendo y entrar en un debate continuo que nos permitía también mejorar nuestros métodos o nuestros objetivos, afinar preguntas, en fin, seminarios que tenían también seminarios intensivos de discusión de un texto. Había otro momento, otro formato, que es el de las jornadas, donde traíamos a gente de fuera y establecíamos diálogos que nos daban mucho a nosotros, pero nos permitían también interactuar y darnos a conocer, y, en fin, congresos que ya venían pues ya de ciento a viento. Quiero decir, son escalones de un panorama estructurado, amplio, complejo y sistemático para dar cauce a esa formación o a ese proyecto colectivo de investigación. Y la revista era una pieza más, porque daba lugar a la publicación de esas jornadas, pero también de esas investigaciones que se iban haciendo y que se iban exponiendo en seminarios. Mi gran alegría ha sido hoy viendo el índice del último número, en el que hay varios artículos escritos por apellidos que yo reconozco como alumnos míos del grado de Historia y Patrimonio. Eso me da una alegría inmensa, porque eso indica que hay cantera y que hay capacidad de seguir impulsando ese proyecto. Y yo creo, y yo propongo, y esta es mi proposición, por ir a lo propositivo, que esos artículos que se publican de gente que los ha preparado inicialmente como un TFG o como un TFM, que esos artículos, esos trabajos que van a ser publicados, y quizás no solamente esos, pero que se discutan, se expongan y se discutan en el formato de seminario interno que hemos venido teniendo en distintos momentos, ¿no? De tal manera que esto permite que los investigadores en formación se fogueen y encuentren un público que les va a debatir, con el que van a intercambiar ideas y del que pueden surgir cosas nuevas. Esto es lo de las sinergias, ¿no? Que decías que es un palabra que es imprescindible. Bueno, pues esto puede dar sinergias. Entonces, mi modesta propuesta a la presidencia del Jerónimo y a la dirección de la revista, que antes o después de ser publicados, pues sean discutidos en seminario.
Con permiso, tus deseos son órdenes. En febrero se está montando algo, para febrero. Un seminario de jóvenes investigadores, investigadoras. Sí, ya nos quedaba la última pregunta, que igual estaría bien que la hiciera alguien del público. Sobre el futuro, ¿qué queda? ¿Qué queda por investigar? ¿Qué creéis que no es que quede, que se debe de investigar quizás con más urgencia? Los retos de las nuevas generaciones. Ahora has anunciado todo esto y Manol, pues igual podéis plantear vosotros también cuáles son los retos que planteáis en esa jornada, en ese congreso. Nola ikusten duzu Jerónimo de Ustariz institutoaren etorkizuna? Emilio, quédate. Emilio te va a responder. Bai, barkatu. Bueno, gehiegi hitz egin du lehen, baina gauza bat gehiago gustatuko litzaidake esatea. A ver, yo sobre el futuro no voy a hablar. El futuro me refiero inmediato, qué cosas habría que hacer, esto, lo otro, tal. Bueno, lo ha dicho Imanol que va a haber un congreso, un encuentro con los jóvenes investigadores, eso es perfecto. Yo solamente quiero hacer una breve reflexión que a veces se nos escapa un poco la cosa esta, ¿no? Nosotros nacimos en el 84-85. Cuando nosotros empezamos a estudiar e investigar, el perfil más inmediato de atracción para el estudio, obviamente el franquismo no lo era, porque prácticamente estábamos todavía viviendo sus consecuencias. La mente se nos fue a los años 30, obviamente. Pero es que de la distancia que hay de los años 80 a los años 30 es la misma que hay desde el 2024 a la muerte de Franco o un poquito menos. O sea que estamos en otra época. Estamos en otra época. Los retos sociales del compromiso es el mismo, pero los problemas que se plantean en la realidad no son exactamente los mismos. Todo el mundo lo ha comentado, yo creo que Miqueas explícitamente, había un motor en los años 80 y 90 que nos impulsaba a conectar con una corriente de cambio, en fin, que preveíamos de una manera o de otra a pesar de las dificultades. Esa corriente hoy no tiene esa misma forma. Entonces, los compromisos que tenga que tomar el historiador y la historiadora con su labor y de cara a la sociedad, a la difusión, etcétera, es otro asunto. Si reparáis, nuestros congresos en nuestra institución, nuestro instituto, se llama Historia Moderna y Social, siglos XVIII, XIX y XX. Y llevamos más años existiendo en el año 21 que en el 20. Con lo cual, las cosas, en fin, cambian. No me extraña que la gente que esté investigando, casi es como un ciclo, no es por ciclos, ¿no? Pero se fije muchísimo en la época de la transición. Y de ahí tesis más o menos en esa fecha, un poquito después, que están ahí centradas y ancladas. Y claro, pues ha pasado 40 años desde entonces, o 45. Y en estos 45 años hay muchas cosas para estudiar sobre las transformaciones socioeconómicas, que a algunos se le habrá olvidado, pero es que es fundamental para poder entender las cosas que pasaron y que están pasando, ¿no? Y lo mismo ocurre pues, con las transformaciones ideológicas, etcétera, etcétera, con la desaparición de la clase obrera como la conocíamos y la formación de otras cosas. Entonces, hay que tener presente que estamos en otro perfil, que es el del siglo XXI. Y ya estrictamente desde el punto de vista historiográfico, todos lo habéis comentado, más o menos en la cronología que cada persona se hace, el Instituto ha tenido un antes, un después, ha habido aportaciones. Yo diría que ha habido nuevos intereses, nuevos focos de atención hacia aspectos temáticos y hacia perspectivas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que mantener. Y el reto, uno de los retos que tiene la historiografía, aunque tengamos que volver a la terminología, que en fin se puede hablar mucho sobre ella, es que tenemos cada vez más una vigencia del revisionismo histórico en el ámbito internacional, en el ámbito de la historia internacional, en el ámbito de la historia española, en el ámbito de la historia vasca. Y claro, esos son los retos que como historiador a mí me suscitan interés
y sobre los que habría que hablar y en fin, y dar respuestas. No es una y una son dos, eso ya lo conocemos, pero obviamente tenemos que responder a esto. Es absurdo que si el Baskonia, aunque se esté grabando, perdió contra el Panathinaikos por 92-69, viniera el Baskonia y diga, no, pues hemos ganado. Y ese es el revisionismo, negar la realidad. Entonces, cuando uno oye que los peores presidentes que ha habido en la historia de España son Manuel Azaña y Largo Caballero, en fin, pues a uno se le sacuden los cimientos. O cuando se habla de que la República era de casi todo menos democrática. Entonces hay que defender la verdad con argumentos, pero sin bajar la guardia, porque, en fin, es que esto va más. Y no digamos nada ya pues con la situación internacional de lo que estamos viendo. En fin, no solamente que haya una guerra, sino en fin, las cosas que se dicen, se está mintiendo. El Reichstag no hace mucho, en fin, volvió a decir que la guerra la había empezado Stalin con Hitler a la vez. En fin, cosas de estas que producen espasmos. Entonces, el tema de fondo es que hay que intentar luchar para recuperar la verdad, aunque sea con minúsculas, porque siempre son aproximaciones a la minúscula verdad. Pero es que si no hacemos eso estamos de sobra. Y entonces hay que ir con argumentos con quien quiera debatir, con el que piense. En fin, que los pájaros son drones, da igual lo que digas, va a seguir pensando. ¿Me explico? Entonces el futuro tiene que ser lo que queramos hacer, lo que quiera hacer sobre todo la gente socia, joven, los investigadores jóvenes, pero no perder nunca el perfil que todos habéis comentado: divulgación, investigación, formación, rigor. Si no, yo creo que estamos fuera de órbita. Bueno, pues es que ricasco. Bueno, a ver si alguien más quiere decir algo. Aquí no había que acabar. Pues ya, pero con todo lo que hemos hablado, pues igual alguien quiere decir algo más. ¿Ahora? Sí. Demasiado fuerte. Nada, simplemente yo quería retomar un poco lo que decía el director de la revista, Juan Carlos, que es muy impresionante. O sea, hacer el repaso que habéis hecho de estos 40 años. Yo estuve ligado al Jerónimo sobre todo al principio, ¿no? En la fase más investigadora, que yo creo que eso que hizo la función de una universidad pública que todavía no existía. Y luego ya por no vivir en Pamplona me he desligado bastante, que sigo siendo socio, sigo teniendo mucha relación con Miqueas y con Pachi especialmente, pero que es muy impresionante, o sea, la labor que ha hecho esta asociación en 40 años. O sea, que creo que es un ejemplo de las subvenciones públicas bien utilizadas, ¿no? Que eso también hay que reconocerlo y que podéis estar, creo que muy orgullosos de la labor de estos 40 años. Y que efectivamente, como dice Emilio, yo creo que hay todavía muchas cosas por hacer, ¿no? O sea que ánimo y adelante. Kaixo, besterik gabe, zorionak guztioi, nik uste oso ongi laburbildu duzuela egindakoa eta etxean dagoen lan guztia. Besterik gabe, 21. mendeko formatuak, ¿no? Los formatos del siglo XXI. También el Jerónimo ha impulsado, con la colaboración de Euskal Herria Irratia, un podcast de historia, ¿no? Euskeraz, gainera, eta ja, 2. urtea da, eta nik uste hori ere aintzat hartzekoa dela, eta batez ere, orain ja alde egin dute, baina historialari gazteen esku dagoena. Así que, hori ere, besterik gabe. Yo sí puedo decir sencillamente, Emilio, que yo no le llamaría eso revisionistas históricos, yo les llamaría reaccionarios, porque es una reacción a un discurso construido durante el siglo XX, riguroso y sistemático. Es una reacción. O sea, la idea de reaccionario, el epíteto de reaccionario, tiene las dos connotaciones, la tradicional y la de una reacción a una historia que a un sector a un sector político pues no le gusta y tiene sus canales, pero no es revisionismo, es reacción. Y no son publicistas a los que me refiero, son catedráticos
en universidades españolas que tienen sus cátedras, tienen su sistema de becas, sus revistas y sus publicaciones. O sea, no, son colegas de la profesión. Sí, pero reaccionarios. Este es el asunto. Vale. Bueno, pues seguro que todavía no hay nadie que quiera decir algo, Chema. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, yo como esto da poder, pues quería agradecer a Pachi, a Juancar, a Fernán, a Lisabe. O sea, esto no sale y es así, es verdad. Yo no soy de cumplidos, ya me conocéis, pero es verdad, es así. Julián, las llamadas de teléfono, querido Julián, muchas gracias, porque esto es el trabajo en grupo y esto es bueno y es necesario y es rico y es muy necesario, así que muchas gracias. Y gracias al resto que habéis venido a la llamada del Jerónimo, la llamada de la selva, la llamada del Jerónimo, y gracias por estar aquí, por participar. No puedo agradeceros en euskera más allá del mil esker guztioi, y merci a tous et à toutes, si queréis, en francés. Y nada, nos vemos ahora en unos minutos, pues disfrutando de la segunda parte. Ekitaldia amaiturik, mailan gara elkartuko, argazki bat bederen, gera bedi gerorako. Sí, sí, sí. No sé igual.